Un cambio de diseño de último minuto. Una modificación en un simple perno de acero que nadie cuestionó. Y 1.700 toneladas de concreto cayendo sobre una multitud en pleno baile. El colapso del Hyatt Regency en 1981 no fue un desastre fortuito. Fue un asesinato por negligencia técnica. La brecha de curiosidad aquí no es la magnitud de la tragedia. Es la física de una tuerca que debió soportar el peso de una pasarela y terminó soportando el doble de su capacidad teórica. Un error de comunicación entre el arquitecto y el fabricante que borró la redundancia del sistema. Bienvenidos a la autopsia de un fallo de ingeniería donde la aritmética elemental fue la diferencia entre la vida y el colapso absoluto. Si usted cree que la seguridad de las estructuras que habita es una certeza, se equivoca. Su vida depende de una cadena de decisiones donde el eslabón más débil suele ser un dibujo mal interpretado en una oficina de correos. El análisis del Hyatt Regency desde la teoría de sistemas revela una ruptura catastrófica en la jerarquía de responsabilidades. Un sistema de diseño que falló en su función más básica, el filtrado de errores. En ingeniería, un sistema complejo debe poseer mecanismos de retroalimentación que aseguren que cualquier cambio en un componente sea validado por el subsistema superior. El diseño original contemplaba varillas de suspensión continuas que atravesaban las vigas de la cuarta planta para sostener la segunda. Sin embargo, el fabricante propuso un cambio por simplicidad logística. Usar dos varillas separadas. Este cambio, aparentemente trivial, alteró la topología de la carga de forma radical. En lugar de que cada viga soportara solo su propio peso, la viga de la cuarta planta se convirtió en un nodo crítico que debía cargar consigo misma y con la pasarela inferior. El sistema pasó de un acoplamiento en serie a uno de sobrecarga estructural. La entropía de la información comenzó en el momento en que un boceto telefónico sustituyó al plano de ingeniería sellado. La señal del diseño original se degradó en el ruido de la conveniencia comercial, transformando un factor de seguridad de 4-1 en un sistema que operaba al borde del punto de fluencia antes de que la primera persona pusiera un pie en el edificio. Debemos detenernos en la mecánica de fluidos de la información dentro de una organización compleja. La información técnica se comporta como un fluido bajo presión. Si encuentra una grieta en la cadena de mando, se filtra y se corrompe. En el caso Hyatt, el flujo de datos entre la oficina de diseño de Hyundai y la planta de fabricación de Head & Steel sufrió una turbulencia fatal. El fabricante envió dibujos de taller que contenían el cambio de las varillas. Y la oficina de ingeniería los devolvió sellados como aprobados. Nadie realizó un cálculo de carga de la conexión modificada. Un proceso que habría tomado apenas 10 minutos con una calculadora básica. Esta es la manifestación física de la entropía de la información, la pérdida de datos críticos durante la transferencia entre dos nodos del sistema. La viga de caja. ¿Qué debía ser el soporte? Se convirtió en la guillotina debido a una omisión administrativa que el acero no pudo ignorar. Clínicamente, debemos observar la mecánica de la fractura bajo carga estática. La noche del 17 de julio. 1.600 personas se reunieron en el atrio para un concurso de baile. Al llenarse las pasarelas, el estrés en las vigas de caja de la cuarta planta superó el límite elástico del acero. En este punto, la ley de Oke deja de ser lineal y el material entra en deformación plástica. Las vigas, compuestas por dos canales de acero soldados espalda con espalda, no estaban diseñadas para soportar la carga concentrada en las tuercas de las varillas cortas. El acero comenzó a ceder. No por una explosión, sino por una deformación silenciosa que los ingenieros llaman pandeo local. La entropía de la información aquí fue la incapacidad del sistema de monitoreo humano para percibir la fatiga del material en tiempo real. Los ocupantes sentían vibraciones, pero el sistema carecía de sensores de deformación que dispararan una alerta. El fallo fue una propiedad emergente de un error de dibujo que se materializó en una cizalladura súbita. La tuerca atravesó literalmente el ala de la viga, liberando la energía potencial acumulada en milímetros de acero deformado, iniciando un colapso en cascada que la gravedad se encargó de ejecutar con precisión matemática. Analicemos la microestructura del acero bajo esta carga duplicada. En una varilla continua, la carga se distribuía uniformemente a lo largo de la tensión del metal. Con el cambio a varillas escalonadas, el esfuerzo cortante en los agujeros de la viga del cuarto piso se multiplicó por 2. El material fue forzado a trabajar en el régimen de fractura dúctil.
Las fibras del acero se estiraron hasta que los enlaces moleculares simplemente no pudieron sostener la cohesión. Es fascinante y aterrador observar cómo un sistema macroscópico de toneladas depende de la integridad microscópica de unos pocos milímetros de metal. La cizalladura no fue instantánea en todas las conexiones. Fue una secuencia de disparos metálicos. Una serie de fallos locales que sobrecargaron al resto de los pernos en milisegundos. Un sistema sin redundancia es un sistema que solo necesita un segundo de debilidad para dejar de existir. Evaluemos ahora la respuesta del sistema biológico bajo trauma masivo. El colapso generó una presión hidrostática instantánea sobre los cuerpos atrapados bajo las pasarelas de 60 toneladas. El hardware humano no está diseñado para resistir la compresión mecánica de esta magnitud. En medicina forense, esto se traduce en el síndrome de aplastamiento, donde la liberación masiva de mioglobina en el torrente sanguíneo tras la descompresión causa un fallo renal agudo. Aquí es donde la teoría de sistemas se encuentra con la logística de rescate. El atrio del hotel se transformó en un entorno de alta entropía. El agua de las tuberías rotas inundó el vestíbulo, mezclándose con la sangre y el polvo de concreto, dificultando la comunicación y el triaje. Los rescatistas tuvieron que cortar la estructura con martillos neumáticos mientras el edificio seguía vibrando, demostrando que en un colapso sistémico, el entorno mismo se vuelve hostil a los intentos de reparación. La eficiencia del rescate se vio comprometida por la falta de planos actualizados en el sitio. Un residuo del error de información original que seguía cobrando vidas horas después del impacto inicial. Para comprender la magnitud de la energía liberada, debemos aplicar la física de la caída libre. Las pasarelas no simplemente cayeron. Se convirtieron en proyectiles de masa inercial masiva. El impacto contra el suelo del atrio generó ondas sísmicas locales que sacudieron los cimientos del hotel. Los sobrevivientes describieron un sonido similar al de un trueno subterráneo. La firma sonora del acero desgarrándose. Este es el sonido de la entropía máxima. La transformación de una estructura de baja entropía y alta organización en un montón de escombros desorganizados. La información contenida en el diseño desapareció en un instante, reemplazada por el caos cinético. La lección aquí es que la energía acumulada por un error de diseño siempre busca el camino de menor resistencia para liberarse. Y ese camino suele ser el que atraviesa la vida humana. La ingeniería forense identificó que el factor de seguridad real en el momento del colapso era inferior a 1,0. Esto significa que la estructura estaba garantizada para fallar. Era una certeza estadística. El análisis de los pernos reveló que la carga sobre la viga del cuarto piso se duplicó exactamente debido al cambio de las varillas continuas a varillas escalonadas. Es una lección sobre la no linealidad de los sistemas físicos. Un cambio del 100% en el estrés causado por una modificación del 0,5% en el proceso de ensamblaje. Esta sensibilidad extrema a las condiciones iniciales es la definición técnica del caos en ingeniería civil. La entropía de la información se manifestó como un fallo en la revisión de pares. Los ingenieros de la firma Hillon-Colaco firmaron los planos sin realizar los cálculos de carga de las conexiones modificadas, confiando en que el fabricante había hecho su parte. La redundancia humana fue sacrificada en el altar de la eficiencia de plazos, convirtiendo un sistema de seguridad multicanal en un único punto de fallo catastrófico. Incluso el comportamiento de los materiales secundarios jugó un papel en la tragedia. Las pasarelas tenían barandillas de vidrio y decoraciones que, al romperse, crearon una nube de metralla de alta velocidad. En un sistema cerrado como el atrio del yat, estos fragmentos no tenían a dónde ir, aumentando la letalidad del evento inicial. Los sistemas de rociadores contra incendios se activaron. No por calor, sino por la rotura física de las tuberías, añadiendo una capa de humedad que hizo que las superficies de concreto fueran resbaladizas para los rescatistas. Cada subsistema del edificio, diseñado para proteger o servir, se volvió en contra de los ocupantes en un efecto dominó de fallos cruzados. Es la pesadilla de cualquier diseñador de sistemas, cuando las medidas de seguridad exacerban el daño. El impacto de este fallo en la ética profesional fue sísmico. La pérdida de las licencias de los ingenieros involucrados marcó un antes y un después en la responsabilidad legal del cálculo. El sistema legal tuvo que integrar la noción de que un error en un dibujo de taller es equivalente a una negligencia criminal. Pero la verdadera lección sistémica es la fragilidad de la comunicación técnica. Cada vez que un detalle se delega sin supervisión, la entropía aumenta.
En un mundo donde las estructuras son cada vez más complejas y los plazos más cortos. El Hyatt Regency nos recuerda que la aritmética no perdona. Un solo perno. Una sola tuerca. Una sola conversación omitida. ¿Pueden derrumbar toneladas de orgullo y ambición? Hoy. Los ingenieros estudian este caso no por su magnitud, sino por su simplicidad. Es el recordatorio constante de que en la cima de la pirámide de la técnica siempre reside el potencial del colapso total por un error de 2 milímetros. Debemos considerar también el fenómeno de la resonancia social y técnica. Las pasarelas del IAT estaban suspendidas en un atrio de vidrio y acero. Un espacio que amplificaba el sonido y el pánico. Cuando la primera pasarela cayó, el impacto de aire y escombros generó una onda de choque que desestabilizó la segunda. No fue un evento aislado. Fue un acoplamiento dinámico. El sistema demostró que la cercanía física sin independencia estructural es una receta para el desastre en cascada. La entropía de la información se extendió a los medios de comunicación, que inicialmente informaron sobre una explosión, buscando una causa externa para un fallo que era puramente interno. La mente humana rechaza la idea de que un edificio puede suicidarse por una mala resta. Preferimos la narrativa del ataque. Pero la verdad clínica es más inquietante, la estructura simplemente dejó de ser capaz de sostener su propia mentira matemática. Extendamos el análisis al protocolo de revisión. Ese componente invisible de la ingeniería que actúa como el sistema inmunológico de un proyecto. En el IAT, este sistema inmunológico estaba deprimido. La sobrecarga de trabajo y la presión por inaugurar el hotel crearon un entorno donde el sello de aprobación se convirtió en un acto burocrático en lugar de un acto técnico. Cuando la entropía invade los procesos de revisión, la probabilidad de fallo catastrófico aumenta de forma asintótica. No se trata de si el error ocurrirá, sino de cuándo encontrará el camino hacia la ejecución física. El IAT no colapsó en 1981. Colapsó años antes. En el momento en que un ingeniero decidió que no era necesario verificar un dibujo que parecía suficientemente bueno. La autopsia del Hyatt Regency revela que la ventaja competitiva en la construcción no es la estética. Es la trazabilidad de la información. Un sistema donde cada perno tiene un responsable es un sistema de baja entropía. El colapso en Kansas City fue el fin de la inocencia para la ingeniería moderna. Aprendimos que el acero tiene memoria y que el concreto no tiene piedad con los descuidados. La próxima vez que camine por una pasarela suspendida en un hotel de lujo, observe los puntos de anclaje. No busque el brillo del acabado. Busque la lógica del soporte. Porque en el universo de la física aplicada, el diseño es solo una sugerencia hasta que la gravedad decide ponerlo a prueba. Y la gravedad nunca acepta sobornos ni excusas administrativas. Hoy, la firma Helium sigue siendo un caso de estudio sobre el deshonor profesional, demostrando que un error técnico es una mancha eterna en la hoja de servicios de un sistema humano. La resiliencia no viene de la fuerza bruta del acero, sino de la claridad del flujo de datos. Si la información es libre de errores, la estructura es eterna. Si la información está corrupta, el edificio es solo un montón de escombros esperando su momento. El Edén del IAT fue una advertencia. Y la advertencia es clara, en el cálculo estructural. El perdón no existe. Solo existe la integridad. O el colapso absoluto. Para finalizar, consideremos el concepto de la sombra de la negligencia. La persistencia de un error técnico en el tiempo y el espacio. El error del IAT no solo destruyó un edificio y vidas. Destruyó la confianza en la infraestructura civil durante una generación. Obligó a reescribir los códigos de construcción internacionales, introduciendo redundancias que hoy damos por sentadas pero que fueron compradas con la sangre de 114 personas. La ingeniería es una disciplina que se escribe con tinta, pero se corrige con tragedias. La entropía de la información es el enemigo silencioso. La vibración que no se oye pero que debilita el metal hasta que es demasiado tarde. Si usted ingeniero, arquitecto o ciudadano, recuerde que la complejidad nos obliga a la vigilancia absoluta. No permita que el ruido de la prisa oculte la señal de la física elemental. Porque al final, todos vivimos bajo pasarelas que alguien, en algún lugar, juró que no caerían. Pero la gravedad, como siempre, tiene la última palabra.